Ahora, bueno, yo gusto ver acá a los hermanos cristianos. Yo he visitado muchas iglesias, siempre me han tratado muy bien, me han tratado como hermanos, y acá también son nuestros hermanos. Brujima Bahí, bienvenidos acá a la sinagoga donde yo estudié, acá hace muchos años, haciendo muchas travesuras de chico, me trae muchos recuerdos y me llena de alegría verlos acá. Así que muy bienvenidos. Yo voy a hablar sobre un tema que es muy natural entre nosotros, que es la fraternidad entre judíos y cristianos. Hoy estamos en una sinagoga, en un Beit Knesset. Una sinagoga no es solo un edificio, es una casa de reunión. Porque Knesset significa justamente eso, reunir, congregar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, reunirnos. Reunirnos no solo como personas, sino como hombres de fe, judíos y cristianos, distintos en muchas cosas, sí, pero profundamente unidos en algo esencial, la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero decirles algo con respeto, pero también con convicción. Nosotros no somos extraños. Somos, en muchos sentidos, familia espiritual. En hebreo, a los cristianos se les llama Notzerim, por Nazaret, el lugar de donde viene Jesús. Y eso es muy profundo, porque incluso en nuestro idioma, la identidad de ustedes está conectada con la tierra de Israel. Y eso es muy profundo, y eso nos muestra algo muy simple, pero muy verdadero. Nuestras raíces están unidas. Nuestra historia comienza en el mismo lugar. Por eso, cuando entendemos eso, la fraternidad no es un esfuerzo, es lo natural. Lo que no es natural es el odio. El rechazo entre judíos y cristianos no tiene sentido cuando miramos nuestro origen, porque creemos en el mismo Dios, compartimos una base espiritual y una esperanza profunda. Hoy vivimos tiempos complejos, donde la fe muchas veces es cuestionada, donde se intenta dividir a quienes creen en Dios y donde valores fundamentales están siendo debilitados. Y en medio de todo eso, hay algo que para muchos de nosotros tiene un significado muy especial: el renacimiento del Estado de Israel. Un hecho único en la historia, que muchos vemos como el cumplimiento de una promesa, como una profecía que volvió a hacerse realidad en nuestro tiempo. Es un país pequeño, pero que ha bendecido al mundo con conocimiento, con avances, con vida, y también con una firme decisión de existir. Y sin embargo, es constantemente atacado, muchas veces no con verdad, sino con mentiras, prejuicios y odio. Desde el 7 de octubre, cuando comenzó esta guerra tan dura, hay una frase que ha tomado fuerza en Israel. Una frase que no es solo palabras, sino espíritu, fuerza y esperanza. Beyaj Menatzeach, juntos venceremos. Y esa no es solo una consigna, es una forma de vivir. Y nosotros acá en Chile también estamos llamados a eso, a estar juntos, a cuidarnos, a apoyarnos y a levantarnos cuando sea necesario, a defender con convicción nuestros valores judeocristianos y a amar y construir nuestro país, nuestro querido Chile. Porque cuando estamos juntos, cuando caminamos con fe, cuando estamos con verdad, no hay desafío que no podamos enfrentar. Hoy no solo es un encuentro, es una señal de unidad, de esperanza, de futuro. Y si mantenemos eso, si nos mantenemos juntos,
no solo vamos a resistir, vamos a salir adelante. Beyaja de Natsea, juntos venceremos. Quiero agradecer de todo corazón a la Embajada de Israel en Chile, y lo habla la persona aquí del primer secretario, Luis Craxman, viceembajador de Israel en Chile, que nos honra con su presencia. Gracias por venir, estimado amigo. Le agradezco especialmente a mí porque él representó no solo a la Embajada de Israel de Chile, sino al Estado de Israel, y yo me presenté en Santiago el lunes 26 de enero en el Congreso Nacional, no solo representando a la ONG Chile Cristiano, a la Iglesia Evangélica, sino que representando a todo el país. Y le pedí perdón por todo el daño, los tratos que Chile le ha hecho al Estado de Israel prácticamente desde el mismo año 1948. A lo mejor no se le cuenta, pero la profundidad de este acto para nosotros, pero lo que sí agradezco y recuerdo, estimado mío, es que mediante tu cabecita diciendo que sí, yo lo sentí como que Israel le perdonaba así. Y comenzamos una nueva etapa, y estamos comenzando una nueva etapa, muy positiva, que va a ir mejorando cada vez. Y gratitud a la Embajada de Israel en Chile, porque patrocinó ese acto académico en el Congreso Nacional, y también lo está haciendo aquí en esta hora. Pero también quiero agradecerle de todo corazón, porque esta vez, ¿no es cierto?, no solamente ya venimos de Israel, yo de Israel y la ONG Chile Cristiano, nos hemos juntado para honrar al Dios de la humanidad, sino que esta vez también tenemos el feliz apoyo y patrocinio de la Variedad Pastoral Interdenominacional Región Valparaíso, que preside el obispo Nino Omachea Cincuya y Deseo. Y es un verdadero honor para nosotros también tener en este lugar a la pastora Marcela, a la Silvia Hegel, y la directora de Espiritual Televisión en TV Chile, un canal para la gloria de Dios fundado en el año 1996, lo que significa 30 años, ¿no es cierto? ¿Qué hecho yo? Primer canal evangélico de Chile. Y es muy significativo, estimado amigo, si puedo decir, no salgo todo, ¿está bien? Estimado amigo, porque Espiritual Televisión es un canal que difunde la fe judía y la cultura judía como nadie lo hace, yo creo, en todo el continente americano. Testigo de eso, y también el testigo, mi amigo Alemán, ¿cierto? ¿Cierto? Que tuvimos un programa precioso allí. Pero también en esta ocasión tenemos el apoyo de la Vision National Association, la Asociación Nacional de Obispos y Pastores de Chile, en la persona de su presidente, el doctor Sergio Mosquera, que en esta ocasión ha querido haber una oportunidad para hacer dos reconocimientos. Iba a ser tres, pero se han reducido a dos por un traspapeleo que hubo por ahí. Bien. Una gratitud también muy especial a Jonathan, porque Jonathan es un hombre que tiene espíritu de amigo, tiene espíritu de amigo, y lo trata a uno como amigo. Gracias, hermano, porque él es el dueño de casa, él es el rabino, como nosotros decimos pastores de iglesia, él es el rabino de esta comunidad. Y estudiando un poquito la comunidad, me agradó mucho saber que se denominaba Masorti Molano, porque estuve estudiando de qué se trataba y me gustó mucho el significado del concepto. Bueno, historia, Biblia y fe. Ese es el tema que la Embajada de Israel en Chile
ha instalado para que reflexionemos, tanto judíos como evangélicos. Y es el tema, ¿no es cierto?, que abordará in extenso, profundo, el primer secretario de la embajada a mí. Yo voy a hacer solamente unas aproximaciones acerca de esto. Y como se puso en el programa, también desde una mirada evangélica, cristiana evangélica. Historia, Biblia y fe. Y yo quiero hacer una breve reflexión con cada una de esas tres palabras y quiero comenzar por la palabra historia. Y solamente quiero destacar tres aspectos acerca de esta palabra de la historia, de lo que habría que decir sobre este tema. Pero yo solo quiero destacar lo siguiente. A mí me impresiona y me agrada mucho cuando leo la prensa israelí, y lo hago todos los días, en español, mucha información en español. Entonces, y yo veo los diarios, y en el diario que leo especialmente todos los días, aparece el año que estamos viviendo, y dice 5.786. 5.786, nosotros tenemos nuestro calendario gregoriano en 2026. Y si uno averigua un poquito, lo que ellos celebran o cronometran, ¿no es cierto?, es desde el día 6 de la creación, cuando fue creado el hombre. A partir del día 6, el día que creó Dios al hombre y a la mujer, de ahí cuentan el tiempo hasta ahora 5.786 años. Es decir, proyectan, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la humanidad 6.000 años. Y eso realmente coincide con nosotros en varios aspectos, porque nos presenta, ¿no es cierto?, a un Dios. Existe un Dios, el Dios de la humanidad. Lo dice Jehová, Dios de los ejércitos, como le llamamos nosotros. Y nos dice que en esa fecha Dios creó al hombre. Y también se establece que el hombre y la mujer son creados por Dios. Aquí nos juntamos dos comunidades que somos creacionistas. Qué maravilla que eso está muy presente en la educación de Israel. Nosotros vamos a trabajar mucho para que esté presente en la educación chilena también, porque es lo que corresponde. Dada la cantidad de cristianos que habemos en Chile, no corresponde que solamente se plantee, ¿no es cierto?, la teoría del Big Bang y de la Amén. La segunda palabra, ¿no es cierto?, recuerden, es historia, Biblia y fe, es la palabra Biblia. Y mi aproximación y mi reflexión es la siguiente, desde la mirada nuestra, como se puso ahí en el programa. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, única, inerrante e infalible. Regla de fe y conducta para el cristiano. Y quisiera decir algo especial que me gustaría que especialmente nuestros hermanos mayores judíos pudieran entender de nosotros, ¿eh? Lo que hace una distinción entre las distintas versiones del cristianismo. Nosotros tenemos una hermenéutica bíblica y nuestra hermenéutica bíblica se define de esta manera: gramatical, histórica y textual. Esa es nuestra hermenéutica bíblica evangélica. Nosotros leemos la Biblia y la interpretamos gramatical, histórica y textualmente. ¿Qué significa en términos concretos y más sencillos? Nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Y aquí lo podemos decir tal vez con mayor libertad que en otra parte. Cuando yo leo la Biblia y leo la palabra Israel, que aparece 2476 veces en la Biblia, es una enorme cantidad. La he comparado con otras palabras muy significativas del mundo evangélico y es tremendo. 2476 veces aparece en la Biblia la palabra Israel. Y para mí, y para los cristianos evangélicos, cuando nosotros
leemos en la Biblia la palabra de Israel, no se nos viene a la mente el Vaticano y la parroquia. A nosotros se nos viene a la mente ese país que está ahí en Medio Oriente, que tiene pequeño, como decía Juan Carlos, 22.500 kilómetros cuadrados y que tiene 4.004 años de existencia. Para mí, cuando yo leo la Biblia y la Biblia dice Israel, para mí se trata del país de Israel. Y eso tiene una enorme cantidad de implicancias para que nuestros hermanos mayores judíos sepan eso, porque no es la misma hermenéutica que tienen otras versiones cristianas. Y la última palabra, porque era historia, Biblia y fe. Estaba reflexionando harto sobre la fe, la veía en dos sentidos, como un sentir personal, pero también como una expresión religiosa o denominacional. Y no sabía, digamos, por dónde abordar para tratar de ser breve, pero fui allí a la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces me quise quedar con el significado bíblico de la palabra. No me voy a concentrar en la primera parte, donde dice la certeza de lo que se espera, sino que enfocarme en la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y allí tenemos al Dios del universo, que, como dice la Escritura, es espíritu. No lo vemos, pero lo sentimos y vemos sus obras, grandes obras, el firmamento. Para Él, que vive sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Quiero terminar mis palabras, estimados hermanos judíos, hermanos evangélicos, haciendo una simbiosis un poquito de lo que hemos estado hablando y rendir un homenaje en la forma de un himno, ¿no es cierto?, de reconocimiento a la capital única, eterna e indivisible del Estado de Israel. Les voy a invitar a escuchar el himno Jerusalén, en la voz del hermano Luis Alberto. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor, tu Rey. Un sueño muy hermoso anoche yo soñé, me hallaba yo en Jerusalén y el templo contemplé. Oí cantar los niños canciones sin cesar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor, tu Rey. Y luego de la tierra yo pude contemplar también la ciudad santa, morada celestial. La luna no brillaba allí, ni el sol salía más. La luz de Dios brillaba allí con todo su esplendor. Y todo aquel que quiera ir verá
aquel lugar. Jerusalén, qué hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, qué hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, Jerusalén, hosanas a cantar, hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey, hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Voy a dejar con ustedes a Amir Rochman, por favor. Buenas tardes. 1, 2. Buenas tardes, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, pastores. Buenas tardes, rabino. Buenas tardes, líderes de la comunidad evangélica, obispos y pastores. Buenas tardes y gracias a todos los organizadores. Yo quiero contarles que hace no mucho reunimos con la ONG Javerim Israel junto con los otros ONGs aquí y le pedimos que nosotros como embajada tenemos el objetivo de llegar al público. Encontramos que a partir del 7 de octubre nos encontramos en un problema muy grave en la embajada, que no tenemos canales para comunicar con el pueblo. Hay mucha distorsión en las medios de comunicación, las redes sociales que tienen mucha influencia, pero muy poca verdad. Y nos encontramos en una realidad que nos cuesta hablar con la gente. Por eso pedimos a los pastores, a los ONGs que nos acercan, por favor, ayúdenos a llegar a sus comunidades, a sus iglesias, para tener por lo menos la oportunidad de hablar, de contestar preguntas que la gente tiene, porque la situación es muy dura y compleja. Pues, por eso le agradezco a Juan Pablo y todos los demás aquí. Muchas gracias por este esfuerzo. Mi nombre es Amir Rochman. Yo nací y crecí en Jerusalén. Llego de una familia muy humilde. Mi papá es guía turística, mi mamá es científica. Y a los últimos 5 años pertenezco al cuerpo diplomático israelí. Esta es mi segunda misión. Empecé con mi primera misión en Costa Rica y a partir de agosto que estoy aquí en Chile, me toca en la embajada algunas cosas, pero la más importante es las relaciones con comunidades y más que todo con la comunidad evangélica aquí en Chile. Y en este marco estoy aquí. También quiero mencionar que hoy en Israel conmemoramos el Día del Holocausto, y en este contexto yo pienso que es apropiado mencionar mis abuelos, Aleo Shalom, que fallecieron hace muy poco, pero mis abuelos nacieron en la ciudad de Lodz, en Polonia. Tuvieron el sueño de llegar a Israel como muy chicos y
la guerra cambió sus planes, pasaron la guerra allá en Alemania. Mi abuelo huyó a los bosques para luchar contra los nazis, y al fin de la guerra mis abuelos se reunieron y recrearon su familia, y para ellos la victoria más grande de ellos contra los nazis fue la creación de la familia que yo tengo, porque mi abuelo dijo siempre que nunca tenía miedo y nunca tenía hambre, y solo tenía el sueño que un día, cuando acabará, él va a establecer una gran familia y logró hacer en esto. Y me gustaría mencionar a mi abuelo hoy en este día especial de la memoria del Holocausto. La historia, la Biblia y la fe son tres pilares que nos unan en muchos aspectos, yo quiero mencionar solo algunas observaciones de la historia, de la Biblia y de la fe, porque yo pienso que este tiene el poder de no solo unirnos, sino también explicar por qué tenemos en común, por qué sí existe el sentimiento que los cristianos y los judíos vayamos juntos siempre, pero ¿por qué? Hay que tener las explicaciones, las raíces de esto, y yo pienso que estos tres pilares son fundamentales en esto. Pues, yo quiero empezar con un lugar especial en Israel, en el norte de Israel, a la costilla, a la costa del mar de Galileo, que se llama Capernaum. ¿Sí? Así lo dicen en español, Capernaum. ¿No conocen Capernaum? Espero que un día aquí todos tengan la oportunidad de ir y visitarla, porque es un lugar muy espiritual y muy especial. Y en los últimos 20 y pico años hicieron allá un trabajo arqueológico muy profundo para descubrir los hallazgos de la época de Jesús, porque la mayoría del Nuevo Testamento pasó allá en Capernaum. Y encontraron toda la ciudad, o más pueblo que ciudad, pero encontraron los edificios, las casas, el muelle, la caleta, porque fue un pueblo de pescadores. Pero los hallazgos más importantes, los dos hallazgos más importantes de Capernaum son dos casas. Uno es la casa de Pedro, que la casa de Pedro, que es una casa sencilla, y la identificaron porque alrededor de esta casa, los siglos después, construyeron una de las primeras iglesias, o podría ser la primera iglesia en el mundo. Un octágono alrededor de esta casa sencilla que marcó la casa de Pedro, que marcó el lugar donde pasaron tantos milagros de Jesús, y se convirtió en ser el centro religioso y la primera iglesia en la Galilea. Y al lado, aparte de esta iglesia, aparte de la primera iglesia, aparte del centro de los primeros cristianos, también descubrieron otro edificio de la misma época, que fue una sinagoga. Y yo pienso que es importante para entender cómo fueron las relaciones entre los primeros cristianos y los judíos de la época. Sí, nosotros como hermanos tuvimos una larga historia con muchas diferencias y dificultades entre nosotros. Pero yo pienso que hoy en día lo que la iglesia evangélica está haciendo más que todos es regresar a estos días del inicio de la fe, cuando las iglesias y las sinagogas pertenecieron al mismo pueblo, estaban una al lado del otro. Y espero que todos aquí tengan la oportunidad de visitar a mi país una vez, ir a Capernaum y ver con sus ojos la primera iglesia al lado de una sinagoga, porque nuestras raíces son compartidos, no son diferentes, no son separados. Y
en manera histórica este lo muestra muy, en una manera física, arqueológica. Pues la historia, la Biblia y la fe. Y la Biblia, nosotros decimos Biblia, nosotros decimos Torah, ahí ustedes dicen la Biblia, nosotros tenemos solo una parte, ustedes tienen el Nuevo Testamento, pero cuando buscamos qué tenemos en común, yo pienso que la parte espiritual más importante que tenemos en común son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el base espiritual de nuestra fe, de la fe judía, y de la fe cristiana. Porque, mira, nosotros decimos, los judíos, nosotros tenemos 613 mandatos, ¿no? Sí, son mandatos 613 y después hay categorías abajo. Es una religión muy legal, con muchas reglas. Pero cuando un judío busca cuál es el raíz, dónde empieza todo nuestro cuerpo legal, siempre llegamos a los 10 mandamientos. El 10 mandamientos para los judíos es el base moral, es el base religioso, es el base espiritual. Y yo pienso, y espero que estén de acuerdo conmigo, que compartimos esto. Que ustedes también vean los 10 mandamientos como el base espiritual, el base legal, el base fundamental de la religión. Y espero que podamos compartir con todo el mundo la importancia de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Podemos tener diferencias si se puede encender la luz del Shabbat o no, o qué podemos comer o no podemos comer, pero tener respeto de los padres, lo compartimos, que hay solo un Dios, obvio, pero lo compartimos, que no se roba, que no se mata. Estas son nuestras reglas y es nuestro base fundamental de la religión. Pues compartimos historia y compartimos Biblia. Y historia, Biblia y la fe. En la fe yo me sentí hoy para pensar y reflexionar y buscar en temas de fe. ¿Qué tenemos en común? Porque tenemos mucho en común. Tenemos muchos aspectos de fe en común, pero si tengo que elegir un componente importante de nuestra fe que tenemos en común, es la santidad de la vida. Nosotros como judíos creemos que salvar una vida es la cosa más importante que alguien puede hacer. Yo pienso que lo compartimos también con nuestros hermanos evangélicos, la importancia de mantener la vida. Sí, es importante seguir las reglas, es importante leer la Biblia, es importante predicar, pero lo más importante es cuidar la vida. Y en la época que estamos, cuando tratamos de entender en qué lado alguien está, yo pienso que la prueba debe ser qué importancia él da a la vida de un ser humano. Si él está de acuerdo en hacer esfuerzo para salvar una vida, pertenece a la vida. Y si es alguien que no le importa la vida de los demás, es el otro lado. Y también, yo estoy hablando también de la vida de yo, como de mi fe manda también cuidar la vida de todos, no solo de mi pueblo, de todos los pueblos, de mi pueblo y de mis vecinos, de todos. Y yo pienso que en la fe lo compartimos también igual. Estamos en una época muy, no sé, oscura, no sé si es oscura, es muy complicada. Es una época con muchas pruebas al pueblo israelí, muchas pruebas al pueblo cristiano alrededor del mundo. Hay mucha incertidumbre. La realidad de Israel es dura. En los últimos, no sé, 5 meses, 5 semanas, 3 años, yo no sé cómo, pero ha pasado en Israel
una época muy dura. Y en estos tiempos nosotros debemos buscar la luz. Y la luz en estas realidades, la luz de esta incertidumbre para buscar nuestro faro, para dónde vamos, estos son estos tres pilares. Nuestra historia compartida, la Biblia que compartimos y la fe que compartimos, que sin esto yo pienso que seamos perdidos en el mundo. Yo, como dijo aquí ayer, este sentido de Israel, que sí, es una época dura, pero no vamos convencidos. Solo puede existir en un lugar que tiene fe, que tiene valores, que tiene entendimiento para dónde vamos. Y yo me alegro mucho que podemos compartir estos valores, esta fe y esta luz con ustedes. Yo quiero solo cerrar con algunas palabras de la actualidad, con su permiso. La situación en Israel, en el frente con Irán lanzó en el mes de marzo más de 350 misiles balísticos en Israel. La gran mayoría de ellos fueron interceptados, pero algunos se cayeron en Israel y crearon una destrucción masiva, por un lado masiva, por el otro lado menos de la miedo que tuvimos, pues es un desafío junto con un milagro. Y al momento hay un cese de fuego frágil, pero hay un cese de fuego. Yo lo digo como diplomático y representante del país, que nosotros siempre debemos buscar una manera diplomática de solucionar nuestras diferencias con los vecinos cercanos y lejanos. Pero si los iraníes o cualquier sea quieren ir a guerra con nosotros, la profecía ya dice quién va a ganar en esta guerra. Y el otro lado, por la frontera norte, sigue una batalla dura contra la organización terrorista Hezbollah, mientras que hoy, también un día histórico, la primera vez que tenemos negociaciones abiertas y oficiales entre representantes israelíes y representantes del Líbano. Es muy pronto adivinar los resultados de esta negociación, pero yo pienso que por lo menos podemos ver la importancia que demuestra que nuestra guerra no es contra el pueblo de Líbano. El pueblo de Líbano son mis vecinos, ¿sí? son mis primos. Y el gobierno de Líbano por primera vez está mostrando que Hezbollah y Líbano no son iguales. Estamos en guerra con Hezbollah, no estamos en guerra contra el pueblo de Líbano, y espero que sean liberados de esta amenaza, de la organización de Hezbollah. Pues sí, la historia, la Biblia y la fe y un poco de actualidad. Yo quiero agradecerles otra vez por su tiempo para llegar, para ser dispuestos a escuchar nuestro mensaje, y muchas gracias, y que tengan muchas bendiciones en todas sus misiones, en todas sus iglesias, en todas sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Nosotros hace algunos días, hace casi una semana atrás, venimos saliendo de por lo menos de mi festividad favorita que tiene el judaísmo. Y lo digo a modo personal porque sé de aquí de mis correligionarios que a lo mejor van a decir, no, la mía no es. Y es la festividad de Pesaj, bien, la Pascua judía, donde conmemoramos la salida
de la tierra de Egipto, donde lo que festejamos principalmente es la libertad. Soy de los que creo que la salida de Egipto marca el nacimiento del pueblo de Israel y también del judaísmo. Luego, 50 días después, viene la festividad de Shavuot, lo que se conoce también en el mundo cristiano como el Pentecostés, bien, festividad en la cual recordamos la entrega de lo que Amir hablaba de los Aseret Adibrot, de los 10 mandamientos de la Torá, y después tenemos la tercera festividad de las fiestas de peregrinación, que es la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, de los tabernáculos, donde ahí entramos en un plano complejo. Festejamos el modo de vida del pueblo de Israel durante la travesía de los 40 años en el desierto, o tal vez festejamos la llegada del pueblo de Israel y su asentamiento en estos tabernáculos, en estas cabañas, en la tierra prometida, haciendo así que justamente se pueda formar lo que es el pueblo de Israel, porque para ser un pueblo necesito de 3 pilares. Necesito de libertad, festividad de Pesaj. Necesito de ley para poder regirme, festividad de Shavuot o el Pentecostés. Y necesito de la tierra, del lugar, que es la festividad de Sukkot. ¿Por qué les cuento esto? Porque antes de que comenzara la festividad de Pesaj, mi hijo de 5 años, que ya se sabe la historia súper bien sobre todo lo acontecido en Egipto, sobre la liberación del pueblo, ha visto la película Príncipe de Egipto, la que es en dibujo animado, chorrocientas veces, una cantidad impresionante. Le gusta cantar incluso el Cántico del Mar, me lo hace cantar acá en la sinagoga también, así que lo meto medio camuflado cuando no corresponde, pero cuando él está por lo menos lo canto para que él lo pueda sentir, pueda relacionarse también con el texto. Me pregunta si, papá, ¿pero es cierto que pasó todo esto? Y ahí comienza el desafío. El desafío que es un poco esta charla. Historia, la Biblia y la fe. Quisiera comenzar cuando nosotros en el judaísmo hablamos de Biblia, como ya ha sido mencionado en tantas oportunidades. Me gustaría que entendiéramos que en el judaísmo la Biblia está dividida en 3 grandes secciones. La Torá, que es el Pentateuco, los profetas, que en ivrit, en hebreo decimos Nevi'im, y los escritos, que son diferentes libros, por ejemplo, las 5 Megilot, los 5 relatos, los 5 rollos, el libro de Salmos, el libro de Job, el libro de Daniel, Zacarías, ¿bien? Y el libro de los 2 libros de Crónicas, etc. Esa tercera parte se llama Ketuvim, que quiere decir escritos. Uno de mis grandes maestros, el rabino doctor Felipe Yaffe, alaba Shalom, de bendita memoria, nos enseñó, o me enseñó, de que supiera dividir un poco el asunto o lo que es la Biblia en 2 partes, más que estas 3 partes, estas 3 divisiones que le dije recién. Una parte la Torá y otra parte los profetas y los escritos.
Y sobre eso él nos decía, si ustedes van a tomar la Torá, el Pentateuco, como un documento histórico en donde ustedes pueden estudiar la historia, si ustedes van a tomar la Torá como un texto para en una universidad, en una sala de clase, decir así es la historia, se van a encontrar con un problema. A pesar de que, como señalaba mi querido amigo Rodolfo, de hablar de 5.786 años, a pesar de la lectura, por más literal que la haga, tengo evidencia científica, tengo evidencia histórica de que es mayor cantidad de tiempo. No podemos negar los hallazgos arqueológicos, no podemos negar tantas cosas que se han descubierto que son más de 5.786 años. Hace un par de meses estuve en Israel en un curso de formación como docente en el área judía con validez del Ministerio de Educación en Israel, y a uno de los lugares que nos llevaron fue a la tumba de los patriarcas, lo que en el Génesis aparece como la cueva de Maspelá. Bien, Meharata Maspelá. Y el profesor, el guía que teníamos, un judío observante, respetuoso de los preceptos, nos decía textualmente: se supone que acá el lugar donde ustedes están es donde están enterrados los 3 patriarcas y 3 de las 4 matriarcas. Se supone. Yo digo, ¿y qué costaría hacer una prueba de carbono, una prueba de ADN para realmente saber si se trata de ellos o no? Y ahí entra a lo mejor el concepto más importante de estos 3 que estamos estudiando hoy: la fe. Lo dejamos en la fe. Muchas veces me he preguntado qué pasaría. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se hiciera ese examen de ADN y resulta de que no es alguno de los patriarcas los que están enterrados ahí? ¿Qué sucedería si realmente se comprueba que el mar de los juncos no es el mar rojo que tenemos en la actualidad, por donde dice el Yamsú, por donde dice que el pueblo atravesó y que se abrieron las aguas? ¿Qué pasa cuando no logro o cuando el texto de la Torá no coincide con lo que la ciencia y con lo que la historia nos ha enseñado? Entonces, ahí aparece lo maravilloso. Ahí aparece lo que nos une tanto a las 3 grandes creencias y religiones occidentales. Es ahí donde aparece la fe. ¿Saben lo que es la fe en el judaísmo? La fe en el judaísmo es cuestionarse, es preguntarse. Muchas veces asocian al pueblo judío, le dicen el pueblo del pueblo del libro. ¿Saben?
el judaísmo, el pueblo judío, más que el pueblo del libro, es el pueblo que se pregunta. La forma tradicional de estudiar en el judaísmo no es la persona estudiando solamente el texto, solo el texto de la Torá, sino que siempre se estudia en pareja. El término en arameo, hebruta. Hebruta, que viene de la palabra en hebreo, haber, que quiere decir amigo, compañero. La forma de estudiar no es uno solo, sino es con otro. ¿Por qué? Para que surja la pregunta, para que surja el cuestionamiento, para que esa pregunta te lleve a preguntarte otra cosa y para que llegue a que tú puedas investigar, para que puedas aprender, para que puedas ir encontrando las respuestas. Y esas respuestas, ¿dónde terminan? Como dice el Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 4. Adonai Elohim, Adonai Echad. Dios es nuestro Dios, Dios es único. Cuando te empiezas a preguntar, y va otra pregunta, y vas retrocediendo, y llegas al origen, llegas a ese texto llamado la Torá, que comienza con una letra Bet en hebreo, una letra que es cerrada. Bien, que nos quiere decir, como si fueran las matemáticas, un rayo, es decir, que tiene un punto de inicio y hacia su lado el infinito, donde la misma Torá te está diciendo: este es el punto de inicio, este es el Bereshit, este es el comienzo, este es el único, esto es lo único, esto es lo uno, esto es la unicidad, esto es Dios. Y el resto, aprende, pregunta, investiga, consulta. ¿Para qué? Para que siempre esa duda, esa pregunta te llegue a la respuesta de que tenemos un soberano, de que tenemos al patrón del universo, como decía mi abuelo, Ribono Shel Olam, o el Boré Olam, el creador de todo. No importa, ¿saben? Si se abrieron o no se abrieron las aguas, si hubieron 10 plagas, si realmente los que están ahí en esa cueva de Macpelá, hoy en Hebrón, si fueron o no fueron, no importa. Lo importante es lo que tú te preguntas. Lo que importa es tu ser, de poder conocer, de poder ir preguntando, analizando, intentando de llegar con tu creencia a ese descubrimiento personal que es Dios. ¿Saben? En el judaísmo no tenemos ni personas ni lugares santos. Lo que hacemos en el judaísmo es santificar el momento. No les puedo asegurar que efectivamente este episodio tan maravilloso que nos relata el texto bíblico de Moisés recibiendo esas tablas o esos mandamientos, si pasó o no pasó. Pero sí les puedo asegurar que la presencia del Todopoderoso, del Creador, está en este momento. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es estudiar, es hablar de esa historia, de ese relato, de esa creación divina. La estamos trayendo acá. Dice el Salmo 145,
Cercano está Dios a los que lo invocan, a los que lo invocan con sinceridad. Sinceridad, sinceras, sin máscaras, descubiertos, preguntándonos. Acercamos a Dios y Dios está con nosotros. Y eso realmente es fe. La historia, la Biblia, son los instrumentos que depositó ese Creador en cada uno de nosotros para que pudiéramos alimentar y por sobre todas las cosas, para que pudiésemos tener fe, que podamos creer, que podamos sentir que la presencia de Él está acá, está en cada uno de nosotros, está en nuestro ser. Que podamos siempre tener esa capacidad maravillosa de creer, de tener fe. Quien tiene fe perdura a través del tiempo. Quien tiene fe tiene eternidad. Muchas gracias. Bien, muy linda exposición del rabino. Me estaba haciendo recordar, en la época cuando estudiaba teología en la Universidad Católica, había un maestro que se llamaba José María Zarpato, de español, de unos 70 años. Y a mí me llamaba mucho la atención en sus cátedras que daba, que siempre decía esto: un pueblo y un libro. Increíble. Pasó el tiempo, le pregunté, yo le dije por qué decía un pueblo y un libro. Yo pensaba que me iba a decir de la fe cristiana, no. Me hablaba de la fe que el pueblo, gracias a ese pueblo, tenía este contexto musulmán. Y ese se llamaba Israel. También quiero contar una historia, yo creo que muchos se deben acordar de Carlos Martín Pulgar. Yo tuve el honor y el privilegio de conocerlo en la embajada de Israel. Me lo presentó don David Cohen. Un hombre muy humilde, muy sencillo, se me lo presentó y yo le digo: ¿y usted de qué iglesia es? Me hablaba de la iglesia pentecostal. Perfecto. Y yo le dije: ¿y cuál es su segundo apellido? Pulgar. Sí. Aquí viene la historia entretenida. Yo le dije: ¿saben cuál es su origen? Bueno, mis padres vienen de España y de ahí venía el apellido Pulgar. Le dije: no. Llamo a don David Cohen, le digo: don David se debe acordar todavía de su historia. Don David, le digo yo, preséntese a él, con los dos nombres y su apellido. Se presentó. Él lo conocía solamente por Carlos San Martín. Y ese presente dice Carlos San Martín, no me acuerdo el segundo nombre, y dice Carlos San Martín Pulgar. El usted es judío. ¿Sabe que ese hombre fue justamente para un aniversario del Día de la Independencia, que fue en la casa del embajador? Se emocionó tanto que las lágrimas, junto con su esposa, no las podía contener. Y decía: ¿por qué? Ahí está esto, ¿por qué amo tanto al pueblo de Israel? Efectivamente, un día me invitó a su iglesia, a la calle Independencia, y le escuché su cátedra, y me hablaba realmente maravilloso ese hombre. Y le digo una cosa, a mí me estremecía, en la forma de la expresión que daba, del contexto, digamos, lo que él quería, y la forma que lo entregaba. Maravilloso. Muy lindo recuerdo tengo de él.
Marcela Arancilla G. Diploma de reconocimiento a Marcela Arancilla Hegel, directora ejecutiva de Espiritual Televisión y TV Chile, un canal para la gloria de Dios fundado en el año 1996 por su contribución a la difusión de la cultura judía, otorgado en Viña del Mar el 14 de abril del año 2026, correspondiente al 5786 del calendario judaico, de parte de la National Association of Bishops and Pastors of Chile. Bueno, a continuación, para ir finalizando, le voy a hacer el día de ayer, con el rabino participamos, estando presente también aquí, en la comunidad Círculo Israelita de Santiago, en una conmemoración del Día del Holocausto. Y creo que hoy día también se va a dar la oportunidad de hacerlo en este templo. Así que rogaría que nos paremos y vamos a encender la vela y le dejemos con nosotros. Generalmente se acostumbra en cualquier ceremonia de Yom HaShoah, el día en el que recordamos la Shoah, el Holocausto, bien, pero también la valentía de aquellos que desearon y que decidieron con heroísmo rebelarse, especialmente y la fecha que corresponde, que determinó el Estado de Israel para establecer este día de Yom HaShoah fue el 27 del mes de Nisan, día en el cual se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia en el año 1943. Ese es el día que está finalizando hoy y que estuvimos recordando. Y lo que se acostumbra es encender una vela por cada millón de judías que fueron masacrados, asesinados y exterminados durante este negro periodo de nuestra historia. Vamos a encender una vela simbólica por estos 6 millones y vamos a pronunciar la oración El Maler Rahamim, el que está lleno de misericordia, para recordar las benditas memorias de todos los que fueron asesinados por el único pecado de ser judíos. Bien, quisiera invitar a nuestro querido Amir a que por favor encienda en representación de Am Israel y de Medinat Israel la vela. El Maler Rahamim Shochen Bamerumim Ametzeh Menucha Nechona Tachat Kanfei HaShekhinah B'mahalot Kedoshim U'Gedolim Kezar Rakia Masilim Et Nishmot Kol Acheinu Bnei Israel Shenitbechu Bashoah Hanashim
montes en las alturas, concede el descanso correcto bajo las alas de tu presencia divina, en las alturas de los santos y puros que brillan como el resplandor del firmamento, a las almas de los 6 millones de judíos, judías, hombres, mujeres y niños y niñas que fueron asesinados, exterminados y quemados durante la Shoah, a manos de la maldad nazi y sus colaboradores. Que el jardín del Edén sea su lugar de reposo. Por ello, el dueño de la misericordia los protegerá bajo el abrigo de sus alas por toda la eternidad, y atará sus almas en el vínculo de la vida. El eterno es su heredad, y que descansen en paz sobre sus lechos. Y digamos todos, amén. Los invito a que guardemos en memoria de todos ellos un minuto de silencio. Muchas gracias. Quiero saludarles primeramente a todos los presentes y agradecer también por la invitación a participar de este evento tan especial. Cuando uno desde niño ha sido formado en base a la palabra de Dios, recordamos muchos textos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Pertenezco a una familia de pastores. Habemos 10 pastores en la familia. 7 en Estados Unidos, 3 aquí en Chile. Mi padre es un ministro de Dios y lo que él transmitió siempre, y es bueno recordarlo y aconsejo hacerlo también, lo que decía Salomón, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y sin duda que es una bendición, recorriendo la Escritura, recordando la antidiáspora, cuando los israelitas de todas las naciones, después de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a llegar a la ciudad que Dios le había entregado. Y en mayo del año 1948 pidieron ser reconocidos como nación en cumplimiento de la escritura del profeta Isaías, capítulo 66, que hizo una pregunta: ¿nacerá en un día una nación? Y efectivamente, en un día, por la votación de las Naciones Unidas, fue reconocido Israel como un Estado. Y es una bendición conocer la historia, una bendición para cada uno de los que seguimos la palabra de Dios. Voy a hacer la oración. Les pedí que ustedes, en un acto de reverencia, inclinen su cabeza delante de la presencia de Dios Espíritu. Oramos a Dios. Dios de la humanidad, Dios de misericordia y de verdad, Dios fuente de vida, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y esperanza para todos los pueblos. En este momento en que hemos estado reunidos, recibiendo palabra, historia y espíritu, elevamos juntos nuestros corazones hacia ti. Te damos gracias por este encuentro, por los respetos que nos unen, por la sincera amistad que se establece y por la posibilidad de reconocernos como hermanos creados por Dios, aún en nuestras diferencias. Bendice, Señor, este vínculo entre el pueblo judío y las iglesias evangélicas, un lazo tejido en la fe, en la escritura y en el anhelo profundo de caminar en tu verdad. Enséñanos a vernos en ojos de dignidad, a cuidarnos con responsabilidad compartida y a construir juntos caminos de paz, donde tu nombre sea santificado
a través de nuestras acciones y oraciones. Derrama tu bendición sobre Israel, tu pueblo, elegido de entre las naciones, tierra de promesa, de memoria y de esperanza, y fortalece en todos nosotros el amor, y roguemos sinceramente por tu pueblo, con amor que no divide, sino que une a los creyentes, y que no excluye, sino que convoca a los hombres para que seamos portadores de la luz de Dios, constructores de puentes, testigos vivos de que la fe, cuando es auténtica, siempre acerca, siempre eleva, siempre humaniza y hermaniza a las personas. Que la paz que nace de ti habite en nosotros y se expanda desde aquí hacia el mundo entero, y digamos juntos todos las bendiciones que Él nos otorga. Dios tenga de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Y de esta manera dijo Dios a Moisés: bendecirás a mi pueblo Israel. Y todos juntos decimos amén. Gracias. Bueno, a continuación, no se me vayan, vamos a terminar vamos a abrir el arón y el rabino va a sacar un rollo de la Torah, una gran bendición para los que no conocen, maravilloso. Bueno, cuenta el Midrash, cuenta la interpretación de la Torá que para que salieran las aguas del Yamsuf, del mar del Junco, del Mar Rojo, para que atravesara el pueblo de Israel. Lo primero que hizo Moisés fue colocar, como Dios le había mandado, su vara en el agua, y las aguas no salieron. ¿Saben? Tuvo que un personaje llamado Nachshon ben Aminadab tuvo que arrojarse, y cuentan de que ahí las aguas salieron. Es decir, hubo alguien que tuvo que tomar la iniciativa, que tuvo que ser el primero, que tuvo que atreverse, que tuvo que tener fe y arrojarse para que las aguas salgan. Así que siempre hay un primero. ¿Quién va a ser nuestro primero? Nachshon ben Aminadab. Pueden venir pasando sin ningún problema, pueden acercarse. Voy explicando un poco. Entonces, la Torá es absolutamente artesanal. Bien, quien escribe una Torá lleva el título de escriba o sofer, y generalmente se le agrega una sigla, sofer stam. ¿Qué quiere decir stam? Quiere decir que escribe Sefer Torah, el libro de la Torá, los que escribí, que son las filacterias que nosotros ocupamos todas las mañanas. Bien, dentro de las filacterias, que son unas cajitas de fuego, tienen también unos pergaminos del mismo material que la Torá, solamente que es más chiquitito, y también mezuzá. ¿Qué es la mezuzá? La mezuzá es esa especie de estuche que van a encontrar ustedes ahí en las entradas de la puerta, como dice el versículo 9 del capítulo 6 del Deuteronomio: escribirás en las entradas de tus casas y de tus ciudades. Bien, entonces esa persona es la que escribe la Torá. Solamente para contarles de que todas las Torot, bien,
Torá singular, Torot plural. Bien, todas las Torot tienen los 5 primeros, o sea, es el Pentateuco. Bien, no quiere decir de que, por ejemplo, esto que yo les estoy mostrando es solamente el libro de Génesis y aquella azul es el Éxodo y la roja no. Si una Torá no tiene los 5 libros, no es Torá, bien, y no está permitida, no es kasher si no fuera así. Bien, no puede tener errores el texto de la Torá, porque estamos hablando de que es la palabra de Dios. Bien, por ende, el trabajo del sofer, del escriba, es un trabajo muy minucioso. Tiene que estar tremendamente concentrado, es decir, en este ambiente sería imposible de que el sofer estuviera escribiendo.